Hola a todos. Nosotros somos jóvenes unidos por la conservación del bosque seco tropical. Hacemos parte de 3 organizaciones. Fundación Tierra Montemariana de Bolívar. Fundación Natural Altamira del Departamento de Sucre. Y Santuario Natural San José del Caoba de Córdoba. Te queremos dar la bienvenida a este curso de formación llamado Bosque Seco Tropical, clave para el desarrollo sostenible, que se realiza con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID y Cardique. No te desconectes porque Conectados somos más. Hola, hoy te saludamos desde el Santuario Natural San José del Caoba, ubicado a 1 hora y 40 minutos de la ciudad de Montería, en la vía que conduce a Loma Verde. Esta zona es de gran importancia por el potencial en riqueza hídrica y potencial también en fauna y flora que nos caracteriza. Hoy queremos decirte que nuestra principal ocupación es la de cuidar nuestro suelo, realizando implementación de buenas prácticas agrícolas, evitando la quema de vegetación indiscriminada, evitando también el uso de insecticidas y productos agroquímicos en general. Queremos incentivar la rotación de cultivos y potreros, también incentivar la asociación de los cultivos. En últimas, la intención de este video es invitarte a cuidar de nuestro bosque seco tropical. en San José del Caoba dejamos que nuestros suelos se recuperen, porque ¿sabías que los primeros cenúes se caracterizaban por su laboriosidad en el campo, aprovechando la fertilidad de los suelos? Vivían de la riqueza en flora y fauna que les permitía la recolección de frutos, la caza y la pesca, tal cual como sucede con muchos agricultores en estos momentos. A diferencia de que antes, por ejemplo, un resguardo indígena de Cenú de San Andrés de Sotavento contaba con alrededor de 83.000 hectáreas, lo cual le permitía hacer rotación de los mismos, es decir, alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, garantizando su recuperación. Ahora, las parcelas son mucho más pequeñas, lo que dificulta ese tratamiento, que hace que la maleza crezca y el suelo se recupere, empobreciéndose estos con las quemas, llegando a tornar desérticos. Es por esta razón que es importante adaptar las prácticas tradicionales de nuestros antepasados, aprendiendo también nuevas maneras de cultivar. Te invitamos a seguir conectados con el desarrollo de esta capacitación para que podamos aprender más sobre buenas prácticas agrícolas. ¿Sabes qué buscamos con la implementación de nuestras buenas prácticas agrícolas? Buscamos que los ecosistemas y agroecosistemas puedan ser manejados de forma sostenible, con el menor impacto ambiental posible. Así podemos evitar el agotamiento de los nutrientes de los suelos, el deterioro de su estructura y las pérdidas por erosión. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen al drenaje natural a largo plazo, la retención de la humedad y a la regulación de la temperatura y estimulación de la actividad de los microorganismos que brindan nutrientes al suelo. Si no cuidamos del suelo que nos da de comer en un futuro, lo que sucederá es que tendremos aumento en la población y disminución en las áreas por esa cantidad de personas, lo que se traduce en un difícil acceso de ese alimento que necesitamos. Hablemos ahora de algunas prácticas agrícolas que realizamos en el Santuario Natural San José del Caoba. La rotación de cultivos y potreros es importante para mantener la fertilidad y evitar que los suelos se compacten por el pisoteo del ganado. De esta manera, el suelo puede conservar sus nutrientes y microorganismos. La rotación de cultivos es una herramienta muy importante para el mantenimiento adecuado del suelo. En la rotación de cultivos y potreros buscamos principalmente tener en cuenta 2 factores. Primero, que se puedan hacer de manera semestral, alternando requerimientos nutricionales diferentes por cultivo. Por ejemplo, el maíz lo podemos sembrar en un semestre del año y las exigencias nutricionales de este cultivo van a ser principalmente nitrógeno, fósforo y potasio. Y lo que hacemos en el siguiente ciclo es el establecimiento de un cultivo que devuelva los nutrientes que antes hemos extraído. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el cultivo del frijol, que es una leguminosa y aporta nitrógeno al suelo. El asociar las plantas para que se ayuden mutuamente es una práctica que se ha conocido desde siempre. La agricultura ecológica se esfuerza en recuperar los conocimientos tradicionales acerca de la asociación de plantas, y es que tiene muchos beneficios. Por ejemplo, los riesgos por malas cosechas se verán reducidos al mínimo.
Si una de las especies en asociación se ve desfavorable por el clima de un año, en cambio la otra se va a desarrollar mejor y siempre se va a obtener la mejor cosecha posible teniendo en cuenta el clima del año. Los ataques de plagas y enfermedades siempre son mucho más débiles en cultivos asociados que cuando se tienen monocultivos. Otra de las ventajas es que las hierbas indeseables no van a atacar o no van a ser un problema, ya que el suelo va a ser ocupado más rápidamente en su totalidad. Hablemos de rotación de potreros, que consiste en dejar descansar por un tiempo determinado un área de pastoreo, para evitar problemas comunes en los predios como es la erosión o terracetas por sobrepastoreo, que no son más que escalones que realizan las vacas cuando van caminando por el predio. Otra de las alternativas para la conservación del suelo en la ganadería es la implementación de técnicas silvopastoriles, que consisten en el establecimiento de especies de forestales leguminosos que van a aportar nitrógeno al suelo y proteínas al ganado. Uso del suelo. El uso del suelo está determinado como su vocación de uso y está en función de lo que se ha recomendado como adecuado para él. Cuando comparamos dos zonas geográficas, por ejemplo, en los Montes de María, los suelos son o tienen características más apropiadas para el establecimiento de cultivos como el cacao o aguacate. En San José del Cauba, en el departamento de Córdoba, nuestros suelos son más apropiados para el establecimiento de cultivos como maíz o plátano. La labranza mínima consiste en intervenir lo menos posible el suelo al momento de cultivarlo. Por ejemplo, si usamos el azadón, que es una herramienta de poca profundidad, podemos aportar aireación al suelo y de esta manera conservar su estructura general. Los cultivos de cobertura es otra de las buenas prácticas agrícolas. Esta consiste principalmente en mantener siempre los suelos cubiertos con plantas de tipo rastrero. Esta con el fin de protegerlos de los rayos del sol, de las lluvias directas y evitar que crezcan las malezas. También aseguramos que el suelo siempre se encuentre en buen estado. Nos encontramos haciendo el recorrido en nuestros predios y este lugar es muy importante porque queremos explicarles el papel que desarrollan las raíces en el suelo, en la construcción y estructura del suelo. Pueden ustedes observar cómo ellas se van desarrollando, ¿cierto? Y las raíces más pequeñas son correspondientes a las plantas, que son gramas, que son césped, que son pastos, mientras que las raíces más grandes corresponden a arbustos y a árboles, que son como los pueden observar desde allá arriba. Esto que estamos observando aquí ha sido ocasionado por erosión pluvial a raíz de la fuente de agua que corre por aquí. Y el suelo se ha ido erosionando. Pero entonces es aquí donde tenemos que mirar cuál es el papel muy importante de la cobertura vegetal en el suelo. Debemos siempre prever y tratar de que los suelos tengan agarre, tengan donde sostenerse. Tradicionalmente, para el establecimiento de un cultivo se quemaba la vegetación nativa y así el suelo quedaba listo para el cultivo, o también se realizaba la aplicación de herbicidas. Ambas prácticas constituyen un error. No podemos quemar la vegetación. Podemos, por el contrario, utilizar el control mecánico, es decir, la utilización del machete o de la guadaña como estrategias para poder conservar las estructuras y las características físicas y químicas del suelo. Dentro de las buenas prácticas agrícolas tenemos nuevas estrategias o alternativas para la no utilización de productos agroquímicos. Pero entendamos primero el concepto de agroquímicos. Son sustancias sintetizadas en un laboratorio y se clasifican de acuerdo al blanco que ellas eliminan. Por ejemplo, los fungicidas son usados para matar los hongos o las enfermedades de las plantas. Los acaricidas, los ácaros, los herbicidas se usan para eliminar las plantas que son indeseadas dentro de un cultivo. Los bactericidas a las bacterias, los nematicidas a los nemátodos y así. Pero todas estas sustancias son realmente de alta toxicidad para las plantas porque dejan restos en las frutas y verduras que nos llegan a la mesa. Son tóxicas también para las personas que manipulan este tipo de productos.
y también pueden contaminar fuentes hídricas como las que estamos viendo cuando son drenadas a través de los conductos de los diferentes cultivos. Lo cierto es que desde una nueva agricultura hoy ya existe una solución que se llama control biológico. El control biológico consiste en una serie de prácticas en las que se usa un agente o microorganismo para el control de la población de insectos, hongos, bacterias, nemátodos y ácaros, para mantenerlos por debajo de un umbral de daño económico, garantizando la supervivencia del agente controlador. Llamamos de agentes controladores a los enemigos naturales y tenemos algunos ejemplos como son los insectos que son depredadores. En este grupo encontramos a los chinches Hemiptera heteroptera, que con su boca en forma de pitillo succionan el interior de su presa. Existe también el grupo de los insectos que son parasitoides. Se diferencian de los parásitos ya que estos llegan a esterilizar o a matar a su huésped, mientras que el parásito no, puede convivir todo un ciclo de vida sin causarle daños mayores. Un ejemplo muy famoso lo encontramos en las avispas del género Cotesia. Ellas colocan sus huevos dentro de la larva de su huésped y dentro de 3 días eclosionan y se comen todo el interior de la larva para que finalmente vuelvan a emerger como insectos adultos y nuevamente repetir su ciclo de reproducción. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de microorganismos y agentes controladores que se aplican hoy para la agricultura como buenas prácticas agrícolas. Barreras y cercas vivas son cultivos o especies de plantas que se establecen para la protección contra fenómenos climáticos adversos como fuertes vientos o deslizamientos y van a proteger a las fuentes hídricas, a los bosques y a cultivos. También es protección contra las plagas y enfermedades. La conservación de las fuentes hídricas. Una de las estrategias dentro de las buenas prácticas agrícolas no solamente está en la conservación de las fuentes hídricas, sino más importante aún en la conservación de la vegetación circundante a ella, debido a que el cauce normal del río muchas veces genera erosión y si no tenemos una vegetación que recoja suelo, que lo sostenga, vamos a presentar problemas de erosión. Y te preguntarás cómo lo hacemos en San José del Caoba. En nuestro territorio es muy importante desarrollar actividades de restauración del ecosistema. Para lograr esto tenemos como prioridad la reforestación de árboles nativos, los cuales ayudan con la recuperación de los suelos, la regulación de la temperatura, hábitat y alimento para diferentes especies, tanto animales como vegetales. Y es por esto y por muchos más beneficios que priorizamos dicha actividad. Y para hacerlo mucho más interactivo vamos a explicar algunas de las buenas prácticas agrícolas que manejamos aquí en San José del Caoba. Después de investigar y caracterizar las especies nativas que mejor se desempeñan en nuestros suelos, realizamos una recolección de semillas. Estas, según su especie, se dejan secar para su posterior conservación, evitando su descomposición. Antes de iniciar, debemos hidratar y seleccionar las mejores semillas. En este caso contamos con un vivero elaborado con guadua como principal elemento de construcción. Este nos permite proteger las semillas en crecimiento de los pájaros y la luz intensa del sol, teniendo un lugar de trabajo donde podemos brindar las mejores condiciones a las plantas, acelerando así su desarrollo. Cuando llega el momento de pasarlas a campo a su lugar definitivo, empleamos micorriza, el cual es un compuesto natural que permite desarrollar y fortalecer las raíces de las plantas pequeñas. Este es de vital importancia, sobre todo porque no contamos con un sistema de riego tecnificado. Estos microorganismos reemplazan diferentes enraizadores comerciales desarrollados de forma sintética. Lo mejor es que también se puede preparar con facilidad. Luego de establecida y adaptada la semilla, hemos implementado el lombriabono para acelerar e incrementar el desarrollo de la planta, el cual es un sustrato para el suelo que mejora sus propiedades y ayuda a retención de agua. Esto es una alternativa amigable con el ambiente, reemplazando de igual o mejor forma a muchos productos usados tradicionalmente. El lombriabono estimula el desarrollo de microorganismos buenos para el suelo y ayuda también a la recuperación de los mismos. Se obtienen 2 productos, el abono sólido, que es el excremento de las lombrices, y abono líquido, que es el lixiviado que va dejando después del riego. Este se diluye con agua y se riega con una bomba o regadera, dando como resultado un suelo nutrido y árboles vigorosos. Además, las lombrices son utilizadas para su venta por su rápida reproducción e incluso como alimento para nosotros por tener excelentes propiedades en su carne.
Para ello contamos con un cultivo de prueba, realizado en una forma artesanal con lombrices rojas californianas, elaborado con medio tanque de 100 litros, adecuándose con una tapa de zinc y levantados en palitos de madera. Para el mantenimiento de las lombrices es necesaria la materia orgánica o desechos de cocina. Asimismo, notamos que la reproducción de las lombrices aumenta con las heces de los conejos, por lo que hemos criado conejos para este fin. Estos se mueven de forma libre en la finca y llegan a la casa a alimentarse y dormir. En esta sesión prepararemos un extracto para eliminar las plagas que afectan naturalmente los cultivos de la región. Este es un extracto que comercialmente es costoso, pero realizarlo es supremamente fácil. Se trata del extracto de neem. Este extracto es efectivo para el control de plagas como el gusano cogollero que se da en el maíz, la polilla de la col, la mosca blanca, el minador de la hoja de tomate, la chinche del arroz y el gusano de pepino. Lo interesante de este extracto es que no afecta absolutamente nada las arañas, las mariposas o los insectos polinizadores. Para la preparación de este extracto necesitamos frutos maduros de un color amarillo que se recolectan de los árboles. La recolección de las hojas se debe realizar en la época seca, antes de la floración, ya que este es el momento en que contienen mayor concentración de azadiractina, que es el mayor metabolito secundario de esta planta. Para extraer el ingrediente activo de estas hojas, luego de la molienda, se deben disolver 400 gramos de hojas en 1 litro de agua y ya nuestro extracto estará listo para usarse. Finalmente te traemos una alternativa para la producción de alimentos sostenibles. Tenemos como principal herramienta la planificación predial. Esta consiste principalmente en contar con un mapa o con un croquis de los predios de la finca para así poder determinar fácilmente las actividades de producción, teniendo en cuenta pues la vocación de los suelos. Otra alternativa viable para la producción de alimentos sostenibles es la implementación de huertas caseras o patios. Considerando que las huertas son la base de nuestra seguridad alimentaria, ayudaríamos también a nuestra economía, siempre y cuando consideremos el uso de semillas nativas como el ají, la patilla, el pimentón y entre otras especies menores. Finalmente tenemos que es de suma importancia contar con zonas de rastrojo o de bosques, ya que estos ayudan a la protección de las fuentes hídricas y también protegen nuestra fauna y nuestra flora silvestre. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta capacitación. Nos encontramos la próxima semana para finalizar el ciclo de capacitaciones de Jóvenes Unidos por el Bosque Seco Tropical. Y recuerden que conectados somos más.